Fuera de la ciudad, ya sea en el desierto, en algún bosque o cerca del mar, cuando levantamos la cara y vemos la multitud de estrellas que iluminan la bóveda celeste, surgen las preguntas que ya nos hacíamos en la infancia sobre lo que hay alrededor de nosotros y nuestro papel en el cosmos. Pocas cosas resultan tan poéticas y fascinantes como las relacionadas con los astros, pero las constelaciones, los eclipses, las lluvias de estrellas, las órbitas de los planetas y los hoyos negros resultan imposibles de entender cabalmente si no se tienen los conocimientos necesarios. Para que la mayoría de nosotros pueda acceder al menos a vislumbrar lo que sucede fuera de nuestro planeta, se necesita una labor de comunicación de la ciencia. La astronomía, por lejana y abstracta que pueda parecernos, es capaz de revolucionar por completo las mentalidades. Si se supiera que un meteorito terminará con nuestro planeta en 3 semanas, o que existen pueblos más avanzados en otros puntos de la galaxia, ¿cómo veríamos nuestra existencia? ¿Cambiaría nuestra idea de éxito y de fracaso? ¿Cuáles de nuestras prioridades seguirían vigentes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nave espacial ahora que nos aprestamos a despegar hacia el espacio exterior. Ningún mejor pretexto que este. La revista de la universidad dedica su número a lo extraterrestre. Como botón una muestra, tenemos... ¿Eres de este mundo o eres extraterrestre, no, mi querido soy Pepe Franco? Un poco lunático, ¿verdad? Totalmente lunático. ¿Y por qué se hablaba? ¿Tú tienes idea? ¿Te has preguntado por qué se decía que las personas eran lunáticas? Cuando distraídas o estrafalarias. No, más bien como parte, como locura, ¿no? O sea, un lunático es un loco. Y la verdad, yo espero que todo el mundo seamos lunáticos y locos. Lunáticos en el sentido de que hemos sido siempre atraídos por la luna. La luna es el objeto más brillante que hay en la noche y obviamente es el que más atrae, ¿no? Por supuesto, es lo primero que vemos, ¿no? El primer astro. El que nos queda, que siempre vemos, es la luna. A menos que sea en la noche, a menos que sea una noche muy negra, con nubes muy espesas. Así es. Bueno, está con nosotros el doctor Pepe Franco, seguramente muchos lo conocen, pues es un habitué de las pantallas, de la difusión de la ciencia, de la divulgación del conocimiento científico. Animas muchísimas actividades, pero empecemos por las cartas, digamos, más básicas de tu formación. Eres físico por la UNAM, así es. Facultad de Ciencias, maestro y doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison, e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM desde 1983. Y este 3 me remite inmediatamente a 2023 y al cálculo de 40 años en la institución. Fíjate. ¿Medallita? Espero que sí. Venga. Oye, a la hora de escoger, digamos, a la hora de decantarte por la astronomía, la astrofísica, ¿qué era la imagen o lo que más te maravillaba hace 40 años, o un poco más de 40 años? No sé si esta pasión viene de la infancia, de la adolescencia o del inicio de tus estudios de física. ¿Qué era lo que te hacía soñar con el universo y querer dedicarte a esto? ¿Y qué fue lo que después de 40 años, qué es lo que ahora te hace soñar? Mira, hay cosas que te marcan cuando niño. Y yo no recuerdo nada anterior que un cómic que se llamaba Los Supersabios. Y este cómic pues, era un cómic en donde unos estudiantes de ciencia, de física, se enfrentaban a un sabio, al sabio Solomillo, y utilizaban ciencia, utilizaban física, matemáticas, para construir los aparatos, por ejemplo, para ir a la luna, en esta lucha que tenían con el sabio. Y pues yo era un niño y decía, órale, qué padre saber todo eso, y de alguna manera eso te jala un poco a medio querer ser ingeniero o querer diseñar cosas y ser arquitecto. Pero conforme fui estudiando y llegué a la preparatoria, la verdad no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Y cuando pasé al último año de preparatoria tenía que escoger un área y pues la verdad no me veía en ninguna de las profesiones usuales y había 3 cosas que la verdad no conocía, pero que no me parecían
tan desagradables como algunas otras cosas. Y esas eran física, matemáticas y filosofía. Entonces, los encargados de ubicarte en una de las áreas, pues me dijeron, bueno, si quieres dedicarte a la filosofía, es en humanidades, y si quieres dedicarte a física y a matemáticas, es en esta otra área. Y opté por el área de física y matemáticas y me metí a física. La verdad no sabía realmente qué esperar y fue un poco anticlimático cuando entré a la carrera, porque pues uno tiene las fantasías de que vas a aprender física nuclear y vas a también aprender a hacer cohetes, pero no, lo que aprendes son poleas y pues mecánica básica para poder cursar el resto de tu carrera. Entonces, bueno, pues fue un poco extraño al principio, pero conforme fui avanzando, me fui interesando cada vez más y terminé haciendo mi tesis en astronomía. Y después de hacer esa tesis en astronomía, pues el gusanito de entrarle a algo como la astrofísica fue creciendo y me fui a hacer el posgrado a Wisconsin. Y ahí descubrí que no solamente me gustaba, sino que me apasionaba. Y la verdad fue, yo creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida en este sentido. Entonces, pues estudiando en el extranjero, uno tiene tiempo de dedicarse a lo que le gusta. O sea, no hay este jale de la familia para que hagas otras cosas. Y entonces pude dedicarme bastante a lo que me gustaba, que era en aquel momento la astrofísica y también hacer música. Tenía un grupo de música latinoamericana allá en Madison. ¿Guapachoso? Pues no, era una mezcla, le llamábamos latinoamericana porque habíamos varios latinoamericanos, era un grupo de 10 personas y pues había personas de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, había puertorriqueños, peruanos, mexicanos, y fue muy rico porque lo que hacíamos era una mezcla de todas estas culturas, ¿no? Claro. Entonces nos divertíamos muchísimo y fue muy, muy exitoso. Tocábamos viernes, sábados y domingos, y entonces pues era una vida sabrosísima. Porque yo que te imaginaba todas las noches en la soledad con un telescopio y tú en los antros tocando y bebiendo, Pepe. Oye, pero a ver, la astronomía es algo que nos hace soñar generalmente a todos los que hemos visto una foto de estrellas, galaxias, que nos han contado historias sobre los hoyos negros o magnitudes tan grandes, ¿no? Que hasta más allá del asombro hay incluso el horror, ¿no? El horror del infinito, el horror de lo inabarcable, de lo incognoscible. Ninguna de estas imágenes presidió tu Por carrera. Supuesto, bueno, digo, te atrae, pero viniendo de física, lo que busca son respuestas a el origen y evolución de las cosas, sí, ¿no? Cómo se forman las estrellas, cómo evolucionan, cómo se formó el universo, cómo se formó el sistema solar, cómo se formaron las galaxias. Entonces, estas eran las preguntas que me jalaban y que me siguen jalando. O sea, que se siguen tratando de responder pues cada vez con más precisión, con nuevos datos. Pues no sé si con más precisión, porque efectivamente hay más datos, pero no necesariamente más claridad en muchas cosas, porque cuando piensas que cerraste una puerta, en el momento de cerrarla se te abren 50 más, ¿no? Entonces la fascinación por todo lo que hay allá y tratar de entender lo que es el universo es algo que pues obviamente te toma mucho tiempo. Y cada vez que te haces una pregunta y la vuelves a tomar tiempo después, encuentras que hay caminos diferentes para tratar de responderla, ¿no? Entonces, bueno, he vivido enamorado y apasionado de... Y 40 años más tarde, ¿qué te impresiona más de la astrofísica o la astronomía? ¿Qué descubrimiento? Quizás? Pues mira, yo creo que lo que más me jala en este momento es todo lo que no sabemos. No sabemos muchísimas cosas. Pensamos que sabemos mucho, lo cual es cierto. En realidad sí sabemos mucho, pero es más todo aquello que no sabemos, o son más las preguntas a las que uno se enfrenta cuando uno piensa que ya resolvió algo. Qué sé yo, por ejemplo, cuando
se hizo la teoría de la gran explosión para la formación de nuestro universo, pues uno pensaba que ya había como resuelto ese gran enigma, pero después te encuentras en que la expansión de ese universo no corresponde con lo que uno esperaría de las leyes de la física. Entonces hay una aceleración en la expansión inicial del universo que no entendemos. Y esto ha hecho que se invente una cosa que se llama la energía oscura. Y se le llama energía oscura porque no tenemos la menor idea de qué es, pero definitivamente parece haber una energía en el universo que ha hecho que el universo se expanda de forma acelerada. Entonces, pues ahí hay una preguntotota, ¿no? Claro. Fíjate que siento que sucede con la astronomía o la astrofísica algo que yo llamaría la esquizofrenia de la ciencia. Es decir, por un lado, ¿no?, un buen relato de los fenómenos naturales e incluso este tipo de etiquetas, ¿no?, como energía oscura, nos hacen soñar. Nos maravillan, ¿no? Saber que, no sé, estamos hechos de polvos de estrellas, como te he escuchado decir en muchas ocasiones. Entonces, por un lado, es este relato, esta narración fascinante. Hay muy pocas personas digamos que una mayoría de las personas se interesa por esto. Pero por el otro, cuando te metes a estudiarlo a detalle, se convierte en un amor de números, datos, gráficos, cálculos, ¿no? Cálculos que además ya se vuelven de muchísima abstracción. Yo digo esto con cierto conocimiento de causa, porque me metí a estudiar química, ¿no?, por la fascinación que me causaba que todo estaba hecho ¿no?, toda la materia se recicla y todo, ¿no?, justamente esto de polvo de estrellas, ¿no?, que venimos de una materia muy similar y a la diversificación que puede tomar sus formas. Pero no es lo mismo lo que yo imaginaba y me relataba y veía, que lo que haces efectivamente en un laboratorio todas las tardes, fuera de la luz del sol y de la tarde y de ese atardecer que quieres comprender. Tú estás metido en un laboratorio haciendo números, ¿no?, gráficas y comprobando experimentos que se comprobaban hace miles de años y en aras de hacer otros similares, un poco más interesantes. Entonces, ¿cómo se vive esta dicotomía en el ámbito científico? ¿Cuál es específicamente? Esta que yo diría la esquizofrenia, que por un lado está la historia, digamos la narrativa, la aplicación, la maravilla, la emoción de un eclipse, por ejemplo, y por el otro, sentarse a hacer cálculos por horas. Lo que pasa es que una cosa lleva a otra. O sea, digo, ya entendí, no ubicaba a qué te referías por esta esquizofrenia. En realidad no es esquizofrenia, son dos partes de una misma cosa. En realidad hay varias partes de una misma cosa. Si tomamos las áreas de ciencias naturales, todas ellas tienen al menos tres partes. Una en donde se desarrolla la experimentación, se hace, en el caso de la astrofísica no hay experimentación, pero hay observaciones, entonces, digamos, está el observar, el sacar datos de lo que te ofrece el universo. Pero por otro lado está el poner las cosas en orden y el hacer teorías para poder explicar estas cosas. Entonces hay un trabajo teórico, y un trabajo teórico que no es simple, porque tienes que usar física, matemáticas, química, para poder entender y reproducir cómo evoluciona cualquier cosa. Y está el trabajo observacional. Pero para poder hacer el trabajo observacional, tú necesitas instrumentos, que son instrumentos que no puedes comprar en la tiendita de la esquina, y los tienes que desarrollar tú. Entonces, en biología, en química y en física, pues existen estas tres áreas: la parte experimental, la parte teórica y la parte de instrumentación. Y las tres son fundamentales. Y pues como tú decías, en algún momento te tienes que meter a hacer cálculos y te tienes que meter a elaborar con detalle cosas. Y son diferentes las cosas que elaboras en cada una de estas tres diferentes áreas, ¿no? Pero todas ellas se conjuntan para darte una visión integral de lo que es el área que estás estudiando, en mi caso, de lo que es el universo. Bueno, en tu caso también, porque las letras son parte del universo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar un poco a esta cuestión, ¿no? A esta cuestión en donde
tú tenías que escoger entre física y filosofía. Te dijeron son 2 áreas separadas, pero no siempre fue así. Hagamos un corte y volvemos. ¿Sí? Bye. Corte. Estamos de vuelta con este ser extraterrestre a veces muy aquí en la Tierra, sentado frente a nosotros, Pepe Franco. Se nos escapa por las noches a ver las estrellas. No se pierdan su noche de estrellas, de hecho. Podemos hablar también un poco de la noche de estrellas. Por supuesto. A ver, estábamos antes del corte hablando un poquito de quizás 2 lenguajes en la ciencia, el lenguaje que explica y también el lenguaje divulgativo en el que nos cuentan la historia, o sea, lo que la mayor parte de la población quiere saber y aprender, y la parte que produce los datos que permiten nutrir esta historia, ¿de acuerdo? También decíamos que pues, la física y la filosofía y las letras y finalmente todas las disciplinas del conocimiento probablemente no están tan alejadas como pensamos. Tú no solo te has dedicado a la investigación pura y dura, también has ocupado muchísimos cargos políticos o de coordinación de proyectos del estilo, déjame ver, aquí los tengo apuntados, bueno, además de haber sido director del Instituto de Astronomía, al que estás adscrito, has sido presidente de la Academia de Ciencias, el titular de la Dirección General de Divulgación Científica de nuestra egregia universidad, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y varios programas más, incluido el último que es Arte, Ciencia y Tecnología, donde de hecho veo que regresa las artes a formar parte, a tratar de hacer un concierto con la ciencia y la tecnología. Así es. Bueno, ¿por qué dejas los cálculos y crees que hay también un trabajo importante que hacer de este lado? Bueno, porque hay muy pocos científicos en nuestro país. Si nos comparamos con otros países, los países líderes, como Estados Unidos, tenemos un déficit de entre 10 veces y 20 veces menos científicos e ingenieros que Estados Unidos. Y cuando hacemos la comparación con otros países encontramos relaciones quizá no tan grandes, pero similares. O sea, esto implica que nuestro país, para el tamaño, para el número de habitantes que tiene, para el Producto Interno Bruto que tiene, nuestro país tiene un déficit como de un factor de 10 de científicos en todas las áreas. Lo cual hace que pues, desarrollar la ciencia pues, tenga muchos inconvenientes, porque no hay un ejército suficientemente grande como para atacar todas las áreas del desarrollo actual de las ciencias. Y tampoco hay un canal de financiamiento adecuado para nutrir ese ejército y para generar la infraestructura que se requiere para hacer investigación. Entonces, pues es muy necesario que las personas que nos dedicamos a la ciencia en algún momento dejemos a un lado esa parte y nos dediquemos a hacer un poco de política científica, de diplomacia científica, para tratar de sensibilizar a los tomadores de decisión, públicos y privados, para que haya más inversión en la ciencia y para que no solamente se generen más centros de investigación, sino que haya salidas para los investigadores en un mercado laboral que es bastante amplio. Entonces es importante la conexión, la colaboración entre la iniciativa privada, los gobiernos, las universidades, los grupos académicos, para poder pensar, visualizar, tener la utopía de un país pujante en el futuro. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo y hay que meterse a trabajar en cosas que pues uno no se imaginaba que había trabajado. La gestión o sea, el dirigir un instituto, el dirigir un proyecto, no es una cosa fácil y no se aprende más que haciéndolo. Entonces uno necesita mucho tiempo de machacarle para poder entrarle. Y asociado a todo esto,
hay una labor social importante. El conocimiento no puede quedarse encerrado en los centros de investigación y en las universidades y tiene que ser llevado a la sociedad. Entonces, además de hacer gestión y dirección de instituciones y proyectos, también hay que hacer programas de comunicación de la ciencia para la sociedad. Entonces, existen todas estas cosas que no pueden caer en manos de personas que no tienen la experiencia y el conocimiento de cómo se hace la ciencia. Requieres que un grupo, de este grupo ya pequeño de científicos, se meta y se dedique. Entonces, cuando fui director del Instituto de Astronomía, pues me di cuenta del gran vacío que había en estas áreas y de la necesidad urgente de poner la ciencia en la agenda pública. Más allá de generar el conocimiento y resolver estos enigmas como cómo inició el universo, cómo se formaron las estrellas, o de entrar a una eventualidad, carrera espacial de prestigio, ¿no? De quién puede más, quién puede llegar a la Luna antes, ¿qué beneficio? O sea, para convencer a los tomadores de decisiones que es importante la astronomía, este conocimiento en cuanto a tanto para hacer instrumentos como usarlos, toda esta exploración del espacio, o sea, ¿con qué argumentos llegas? ¿De qué nos sirve la economía? ¿De qué nos sirve la astronomía para economía, para desarrollo y para bienestar social? Mira, digo, no únicamente la astronomía, las ciencias básicas en general son fundamentales. Son fundamentales en muchísimos aspectos. El conocimiento ha sido y sigue siendo y va a ser el motor principal de desarrollo de todas las sociedades. Y esto es cierto desde que la civilización inició, esto es cierto desde Mesopotamia hasta nuestros días, en donde el conocimiento se ha venido desarrollando, algunas veces por necesidades específicas de las sociedades y muchas otras por el deseo de conocer más. Y el día de hoy tenemos un cuerpo de conocimiento que llamamos ciencia, que es el arma más poderosa que tenemos para entender el universo, y cuando digo el universo no es únicamente lo que está afuera, sino el mundo en el que vivimos. Y el universo interior. O sea, para entender todo lo que nos rodea y poder resolver los problemas que nos aquejan. Entonces el conocimiento es fundamental para entender qué nos pasa y tratar de visualizar caminos para resolver los problemas. Entonces, podría darte ejemplos de en qué momentos la astronomía ha sido punta de lanza en el conocimiento. Y nos podemos ir hasta los primeros pobladores de las aldeas del mundo, en donde tuvieron que saber cuál era el cambio que había en el cielo y cómo se relacionaba este cambio con lo que sucedía en la tierra para poder sembrar y para poder desarrollar la ganadería y después cuando se inventó la navegación y se inventó el comercio no se puede haber dado sin tener un conocimiento del cielo que te permitiera transitar por los mares para llevar las cosas de un lugar a otro. Muy recientemente el Wi-Fi, esto que tenemos para comunicarnos, fue inventado por radioastrónomos en Australia en la década de los 80s. Las camaritas que tenemos, con las cuales está tomándose la grabación de esta conversación que tenemos, fueron desarrollados en astrofísica en la década de los 70s, 80s. No, y las transmisiones y tanto, muchas veces pensamos, ¿y las estrellas qué? Si yo ni creo en la astrología, no tienen influencia en mi vida, pues estamos todo el tiempo conectados con satélites. Y los satélites... A través de nuestro teléfono, a través de la televisión. Y los satélites tienen un reloj que avanza a un tiempo diferente a los relojes que tenemos en la Tierra. Entonces tienes que hacer correcciones relativistas, y eso no nos damos cuenta, para que el uso de tu GPS
sea adecuado, si no tendría Desfases. muchas fallas, ¿no? Entonces, no, o sea, las Sí, porque ciencias pasa básicas, diferente el tiempo ahí arriba ¿Nos puedes explicar rapidísimamente eso? Me hubiera gustado que hablemos de la noche de las estrellas, nada más la anunciamos. Explícanos lo de las dos, el Bueno, reloj de los satélites. de acuerdo a la relatividad, el espacio-tiempo se deforma con la presencia de masas. Entonces, si tú tienes una masa aquí, el espacio-tiempo está deformado de una cierta manera, pero si estás un poco más alejada, la deformación del espacio es diferente, ¿ok? Y no es que el espacio esté deformado, el espacio-tiempo está deformado. Entonces, la forma que tiene el espacio es diferente y la manera en la cual avanza el tiempo es diferente. No te expliqué realmente nada, pero como que te da una idea. Yo para la deformación del espacio siempre remito a ese gran momento de Carl Sagan en Cosmos, en que agarra una tela, una sábana sí, y echa una bolita y luego pone a rodar bolitas alrededor. Exacto, pero bueno, eso sucede. Entonces ahí voy, medio me imagino, bueno, gracias y eso a ese sucede divulgador. también con el tiempo. Lo que pasa es que no es tan fácil de ilustrarlo. Y de hecho, hace poco tiempo se abrió una nueva ventana para observar el universo, que son las ondas gravitacionales, sí, en donde el espacio-tiempo, no únicamente el espacio y el tiempo son deformados cuando estas ondas gravitacionales se van de un lugar a otro. En fin. Se nos ha terminado el famoso tiempo. El tiempo aquí en la Tierra transcurre más rápido. Y no sé si sabes que en este estudio en particular, la deformación espacio-tiempo hace que esto pase, mira, así. Se va rapidísimo. Rapidísimo. Te agradezco muchísimo. Mira, la verdad es que para que nos expliques los grandes fenómenos de la física, bueno, de la astrofísica, yo recomendaría a quienes nos ven la serie Grandes Maestros, que está en YouTube, con varios capítulos grabados contigo. Sí. Son espectaculares. Y queden pendientes de la Noche de Estrellas, que es en octubre o en noviembre. No, en noviembre. En noviembre. Está ahorita programada para el 18 de noviembre. Para el 18 de noviembre. Pero como vamos a tener cambio de rector el 16... Híjole, las estrellas se están moviendo. Sí, bueno, las estrellas están confundidas. No, no es cierto. No, probablemente tengamos un pequeño cambio en la fecha, pero ahorita está programado. Bueno, hay que estar pendientes porque es un muy buen momento para tener un acercamiento al universo, a las estrellas y a los fenómenos de allá. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues gracias a todos y nos vemos la próxima semana en otro viaje espacial que les tenemos preparado.